El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha ignorado al mandatario de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y no tiene previsto reunirse con él durante su gira por Europa. Según la perspectiva de Lula, Zelensky no tiene mucho que aportar en la problemática global, ya que es el ocupante de la Casa Blanca, Joe Biden, quien toma las decisiones importantes. Lula ha realizado una serie de visitas a líderes políticos europeos, incluyendo al presidente de Francia, Emmanuel Macron, y al primer ministro español, Pedro Sánchez, pero ha evitado cualquier encuentro con Zelensky. Esta falta de interés en el presidente ucraniano parece estar relacionada con la posición de Lula sobre la política internacional, en la que considera que Washington tiene un papel preponderante en la toma de decisiones. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. ¿Quieres ser la nueva conductora de Prensa Alternativa? Esta es tu oportunidad. ¿Compartes nuestros sueños de la Patria Grande? ¿Tienes un buen desempeño frente a cámaras? ¿Quieres que tu voz e imagen recorran todo el mundo? No esperes más. Comunícate al correo prensa.alternativa.casting@gmail.com. Escríbenos y cuéntanos por qué te consideras la persona indicada para protagonizar este histórico momento. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva ha confirmado el próximo viaje de su asesor y ex canciller Celso Amorim a Kiev para reunirse con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y discutir cómo lograr la paz en la región. El anuncio fue hecho durante una rueda de prensa que Lula ofreció en Londres después de asistir a la coronación del rey Carlos III, transmitida por la televisión pública brasileña. Lula explicó que Amorim viajará a Kiev después de haberse reunido con el presidente ruso hace poco más de un mes, todo en el marco del esfuerzo del gobierno brasileño por encontrar una solución negociada al conflicto. Hay que parar la guerra y crear un ambiente para negociar, afirmó Lula. Es preciso parar de disparar, agregó. El presidente brasileño ha sido uno de los líderes internacionales que más ha abogado por una solución pacífica al conflicto, insistiendo en que son muy pocos los que hablan de paz. El presidente brasileño ha conversado previamente con otros líderes europeos, con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y con el mandatario chino, Xi Jinping, y les ha manifestado su preocupación por la falta de diálogo y la necesidad de buscar una solución pacífica al conflicto. Sin embargo, con quien no espera reunirse es con Zelensky y ha preferido enviar a un político de menor rango para entender cuál es el argumento que tiene el ucraniano. Sin embargo, sabe perfectamente que la decisión de continuar o desestimar una escalada bélica parte desde la Casa Blanca y no de Kiev. Lula ha propuesto la creación de un grupo de países que puede ejercer una suerte de mediación entre Rusia y Ucrania, a fin de lograr un alto el fuego que propicie una rueda de negociaciones. Sin embargo, la mayoría de los países occidentales no coincide con esa propuesta. Según sostienen los neoliberales de Washington y Europa, la propuesta de Lula pondría en el mismo plano al agresor y al agredido, lo que podría dificultar aún más la posibilidad de encontrar una solución negociada al conflicto. Para algunos, el viaje de Amorim a Kiev y las gestiones de Lula en el ámbito internacional son un ejemplo de la importancia del diálogo y la diplomacia en momentos de crisis. Para otros, en cambio, la propuesta de Lula de crear un grupo es una intención de librar a Rusia de cualquier cargo en su contra. Sin embargo, ha hecho lo que nadie se animó a hacer: hablar antes que enfrentar. Pero las distancias entre los mandatarios de Brasil y Ucrania no son recientes. Lula propuso que Ucrania ceda la península de Crimea a Rusia para poner fin a la guerra en la región. La reacción de Kiev ha sido contundente, asegurando que no comercia con sus territorios y que cualquier esfuerzo de mediación debe fundamentarse en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, siguiendo los principios de la Carta de la ONU. El mundo necesita tranquilidad, necesitamos encontrar una solución al conflicto, afirmó Lula. Sin embargo, su análisis de lo que está sucediendo en Ucrania ha generado controversia, ya que cree que hubo un error estratégico por parte de los países desarrollados al entrar en la guerra de manera rápida
sin antes pasar mucho tiempo tratando de negociar. Lula ha tenido tensiones con el gobierno de Kiev en el pasado al hablar sobre la escalada en Ucrania. En 2022, cuando aún era candidato a la presidencia, el brasileño dijo que el presidente ucraniano, Zelensky, era tan culpable como Rusia de que se hubiera desatado el conflicto y que parecía parte del espectáculo. La propuesta de Lula ha generado reacciones también en otros países. El presidente ruso ha agradecido la propuesta constructiva de Brasil, mientras que Washington ha asegurado que la solución a la crisis en Ucrania pasa por el respeto a la soberanía y la integridad territorial del país. La Unión Europea ha pedido a Brasil que respete los principios de la Carta de la ONU y ha reiterado su apoyo a la integridad territorial de Ucrania. Ante las críticas, Lula ha defendido su postura y ha asegurado que su objetivo es buscar una solución pacífica al conflicto en Ucrania. La paz es más complicada que la guerra. La guerra es un deseo loco, pero la paz hay que construirla, ha afirmado el presidente brasileño. Asimismo, ha afirmado que Zelensky parece un mandatario que quiere obtenerlo todo, y eso no es posible. Este es un momento donde se debe ceder, pero el ucraniano parece estar mal asesorado desde la Casa Blanca. Lula también ha hecho un llamado a Washington para que deje de fomentar la guerra en Ucrania y busque la paz. Durante una rueda de prensa en Pekín, donde se reunió para conversar con el líder chino Xi Jinping, el mandatario afirmó que la Unión Europea también debería involucrarse en las conversaciones de paz para persuadir al presidente ruso y al líder ucraniano. La Casa Blanca necesita dejar de fomentar la guerra y empezar a hablar de paz. La Unión Europea necesita comenzar a hablar de paz para que podamos convencer a Rusia y Zelensky de que la paz es el interés de todos y que la guerra solo interesa por ahora a ellos dos, dijo Lula a los periodistas. Además, Lula propuso la creación de un grupo de países dispuestos a intervenir y mediar en futuras conversaciones entre Rusia y Ucrania. Es necesario constituir un grupo de países dispuestos a encontrar la forma de hacer la paz, afirmó el presidente brasileño. El líder progresista reforzó que Brasil y China están interesados en buscar la paz y manifestó su intención de involucrar a otros países de América Latina. Ya propuse crear una especie de G20 por la paz. Con la crisis financiera del 2008, rápidamente creamos el G20 para intentar salvar la economía. Ahora es importante crear otro G20 para acabar con la guerra y establecer la paz, demandó. Lula ya ha compartido su propuesta con los presidentes de Francia y Washington, Emmanuel Macron y Joe Biden, así como al canciller alemán Olaf Scholz, aunque no ha despertado demasiado interés. Sin embargo, el jefe de Estado brasileño cree que está encontrando un conjunto de personas que prefieren hablar de paz y no de guerra, y que su iniciativa funcionará. El político brasileño también se refirió a la situación en Venezuela, afirmando que no es posible que los países latinoamericanos estén mirando la situación en Venezuela como algo normal. En su opinión, es necesario buscar una solución pacífica para el país sudamericano, y no hacer lo que Washington hizo en Irak. Lula también destacó la importancia del acuerdo nuclear con Irán, el cual fue firmado en 2015 y que ha sido objeto de críticas por parte de Washington. En su opinión, el acuerdo fue un paso importante para la paz en el mundo, y su cancelación por parte de los estadounidenses fue un error gravísimo. Además, ha hecho un llamado a la prensa mundial para que se una a una campaña mundial por la libertad del periodista australiano Julian Assange. En una rueda de prensa en Londres, Lula declaró que Assange está preso por denunciar las trampas de un Estado, y es una vergüenza que nadie haga nada por su libertad. El mandatario brasileño se mostró consternado por la situación de Assange y pidió perdón por no haber tratado el asunto con el primer ministro británico Rishi Sunak. Según Lula, es necesario un movimiento mundial de la prensa en defensa de Assange y en defensa de la libertad de denunciar. El presidente agregó que Assange solo denunció que había un Estado que espiaba a otros, y eso lo transformó en un crimen del periodista, lo cual consideró que es inaceptable y triste. Lo cierto es que Lula no quiere ni ver a Zelensky y envía a un político de su gobierno para que converse con el neoliberal para intentar entender su perspectiva en esta problemática internacional. Sin embargo, para Brasil es claro que por mucho que diga el líder ucraniano, él no es quien toma las decisiones de nada, sino el mismísimo Biden. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal
Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.